Bueno, y vamos a ver en unos momentos una de las confesiones más importantes y de pronto más escandalosas que un funcionario norteamericano ha dicho en los últimos tiempos con referencia a Israel. Pues se trata del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que pareciera mejor que fuera el embajador de Israel en Estados Unidos por su forma de hablar y de pensar, quien en una entrevista con Tucker Carlson, que es un comentarista político, incluso conservador, pues termina confesando las ambiciones que tiene Israel sobre Medio Oriente. Así que vamos a la entrevista a ver qué fue lo que dijo. Vamos a ponerla en bajo volumen y les voy a traducir. Israel Israel es una is tierra que Dios dio is a land that God gave through a través de Abraham Abraham a to un a people pueblo that he que él chose. eligió. It was a people, a Fue un place, pueblo, and a un lugar y un purpose. We propósito. can look at it that Podemos way. verlo de esa manera. Christian Zionism, I'm Sionismo going to go back because cristiano. that's where Quiero we volver started. a I'm not going to eso. let you off No on voy this a because dejar you have pasar esto said porque 3 lo has dicho times tres that veces, God gave que his Dios le dio land esta tierra a este to this pueblo. people. And so it is entirely fair for me with Y es respect to completamente ask, what legítimo land are you talking preguntarte qué about? Because tierra, I de qué tierra just estás read Genesis hablando, 15 as porque I have acabo de many leer times. Génesis, And that como land, I muchas think it veces, y esa says tierra dice from que va the Nile desde to el the Nilo Euphrates, which hasta el is Éufrates, lo cual once es again otra basically the vez entire Middle bastante East. So todo God Oriente gave Medio. that land Entonces, ¿dio esa to his tierra a su people, the pueblo, los Jews, or he judíos, didn't. o no? You're saying he ¿Estás did. diciendo que sí? What does that mean? ¿Qué Does significa Israel eso? have the ¿Tiene Israel right derecho a esa tierra? to that land? Because you're Porque appealing to estás apelando al Genesis. You're Génesis. saying that's the Estás diciendo que original es el título de deed. propiedad original. It would be fine if they took it Estaría all. bien If si la Bibi's tomaran todo. family, we La know they familia de lived in Bibi Eastern Europe. sabemos que There's no vivió en evidence they ever Europa lived here. del Este. Bibi es Benjamín Netanyahu, normalmente le dicen así. Dice no hay evidencia de que haya vivido aquí. He's not religious. But Él And no es what ancestrally, religioso, census? but How pero do I know that? ancestrally, Do ancestralmente, you ¿cómo have lo his family tree? sabemos? No, ¿Tiene we su don't. do árbol you? genealógico? Doesn't. No. So no one does. That's the Así point. So que how do en we ese know that punto, there's any ¿cómo connection sabemos que between tiene them at alguna all? And conexión if con there esa has been a tierra? practice of Y si había Judaism una and a práctica del connection to the judaísmo y language una of the conexión Bible, con el the idioma, land, la Biblia, His la ancestors tierra, didn't. sus He antepasados doesn't no. practice Él no Judaism in practica el any rigorous judaísmo de way. manera His rigurosa. ancestors didn't Sus live here. They didn't antepasados no speak the vivieron language, acá, and no there's no hablan el evidence they ever idioma y no lived hay here. So on what evidencia de basis que does he have a haya right vivido to aquí. be here? Entonces, speaks the ¿en qué se language. basa ese Well, he has derecho? fought for the land. Ha luchado His por la family has tierra, fought su for the familia land. luchó por Dodging la No, I'm a tierra. not very dodging Siento that. que obvious estás muy question, which is where equivocada does this right a come esa from? pregunta, ¿de And dónde the reason proviene it's ese You derecho? meaningful that is Y es answer. because there are importante a lot porque of hay people muchas in personas en el the territorio territory that Israel controls que today, Israel particularly in controla the hoy, West Bank, particularmente en Cisjordania ocupada, who, through genetic que testing, we mediante can pruebas know their families have been here for thousands genéticas of sabemos years. que sus familias We han don't know estado aquí that. durante miles de A años. lot of Eso them no we lo know have been sabemos. Christians for 2,000 Han sido years. cristianos durante más de 2000 They años. Tienen menos have derecho a la less tierra of que a alguien, right to the land than someone whose cuyos ancestors, the antepasados only lo thing we know único que about them is they sabemos lived es que in vivieron en Letonia o Latvia or Polonia. Poland. They're Eastern European. Son de Europa del How Este. does that ¿Cómo work? funciona They're eso? Jewish. Son judíos. It that way. Bueno, ustedes perdonarán un poco la velocidad de la traducción, pero es ese diálogo, pregunta, respuesta, contrapregunta, el que lo pone al límite. Sin embargo, pues la parte más importante que dice es, entonces ese es el título de propiedad, porque la Biblia lo dice en el Génesis, que Israel tiene derecho a apropiarse de absolutamente todo. Y le dice, estaría bien si lo tomaran todo, ¿sí? Estaría bien si lo tomaran todo. Ese es el plan. El plan que de pronto ya hemos hablado en otros videos de Israel es construir la gran Israel. Y para eso, y eso es un plan que involucra décadas, incluso siglos, porque ustedes saben que vienen de una tradición bastante antigua, pues es el apropiarse absolutamente de todo alrededor. Por supuesto, varios países salieron a protestar y hay una nota de France 24 que tengo para mostrarles cómo es que hacen este análisis. Pero antes, para que ustedes vayan conociendo quién es este embajador, pues aquí está en este otro video que había salido hace unos días con Benjamin Netanyahu. De pronto algunos lo vimos, pasó desapercibidos porque no sabíamos quién era este señor, pero ustedes ven la relación. Por eso hablamos de que Estados Unidos está sometido a lo que quiera hacer Israel, a lo que quiera hacer Benjamin Netanyahu. Porque este señor fue pastor evangélico también y por supuesto
viene como toda esa sumisión. Pero miremos. Tengo que decirte, estoy vivo, pero tengo esta tarjeta. Y sí, realmente no. Así que es una tarjeta perforada. Hoy, escribí 2 nombres en las tarjetas perforadas y ves cuántos faltan en este lote. ¿Sabes? Lo bueno es que mi nombre no aparece en las tarjetas perforadas. Tu nombre está en la Míralo. lista de los buenos. Gracias. Y lo que el presidente y las fuerzas estadounidenses están haciendo es increíble. Estamos muy orgullosos de estar a su lado y librarnos de estos lunáticos. Nos gustaría desarrollar armas nucleares y los medios para entregarlas a cada ciudad estadounidense. Después de acabar con Israel, ellos no van a hacer eso. Nosotros los vamos a eliminar. Me encanta. Gracias, señor primer ministro. Me alegra verlo. Tengo que decirte, estoy vivo. Ellos en general no hablan, es decir, ellos dicen de esos lunáticos, no es de esos lunáticos, pero ya el mundo sabe, pues que los únicos lunáticos son ellos, que son los que comienzan guerras, matan gente por miles y pues nadie ya les cree. Mire, aquí está entonces el análisis de France 24. Fue durante este podcast transmitido el viernes cuando el embajador de Estados Unidos en Israel hizo unas declaraciones que 2 días después han provocado una tormenta diplomática. En el programa del comentarista conservador Tucker Carlson, Mike Huckabee afirmó que según la tradición bíblica, Israel se extendería por tierras que abarcan gran parte del Medio Oriente. Israel es una tierra que Dios, a través de Abraham, entregó a un pueblo que él eligió. Era un pueblo, una tierra y una intención, y podemos verlo de esa manera. And so it is entirely fair. Entonces es justo preguntarle a qué tierra se refiere. Creo que se dice desde el Nilo hasta el Éufrates, The Nile to the Euphrates. lo que corresponde a gran parte de Oriente Medio. Basically the entire Middle East. Estaría bien que se lo quedaran todo. El diplomático ha aclarado desde entonces que había utilizado una hipérbole. Sus declaraciones han sido condenadas por la autoridad palestina, pero también por una quincena de países y organizaciones del mundo árabe y musulmán. En un comunicado este domingo, la Liga Árabe lamentó que tales declaraciones extremistas susciten sentimientos religiosos y nacionalistas, en un momento en el que los países se reúnen bajo los auspicios del Consejo de Paz de Donald Trump, una oportunidad para iniciar un proceso de paz serio. Antiguo pastor evangélico, Huckabee fue nombrado embajador en Israel en 2025 y es conocido por sus controvertidas declaraciones. En julio de 2025 afirmó que el reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia y Reino Unido equivalía a dar la victoria a los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Declaraciones que llegan unas semanas después de que Israel ampliara sus poderes en Cisjordania, en zonas administradas por la autoridad palestina, medidas impulsadas por los ministros de extrema derecha del gobierno de Benjamín Netanyahu y un nuevo golpe para la solución de 2 estados. Pues estas declaraciones ya digamos que esto se presentó hace varios días, pero ¿por qué lo he querido mostrar? Porque es evidenciar los planes que tiene evidentemente Israel en toda la región. Entonces, pues hay que darnos cuenta de cuáles son esos planes malévolos. Digo yo malévolos porque ellos se basan en la Biblia, argumentando que es que Dios les dio ese derecho. Y muchos cristianos y evangélicos siguen apoyando, mejor dicho, esta carrera loca, digamos, de guerra de Israel, pensando que nosotros los cristianos o las personas evangélicas tenemos algo que ver ahí. Cuando veíamos precisamente ayer cómo son la represión que ya hay en contra de los cristianos en la misma Jerusalén. Es decir, los judíos casi que odian, mejor dicho, a los cristianos. Están matando muchísimos en el Líbano, muchas personas muertas, y ahorita les voy a mostrar unos datos también que tienen que ver con el Líbano. Y entonces, según este plan de Israel, que lo menciona el mismo embajador de Estados Unidos allá, ya confeso en esta entrevista, pues miramos cuál es el modelo que está utilizando, digamos, Israel en toda la región. Bombardeos y asesinatos en zonas densamente pobladas. Desplazamiento forzado de civiles. Ataques a infraestructuras críticas y control territorial. Israel reconoce seguir el modelo Gaza en su ofensiva contra el sur del Líbano. Pero, ¿qué es el modelo Gaza?
Israel se refiere a una estrategia de violencia masiva en la que no distingue entre población civil y objetivos militares. Es algo que ya ocurriera durante más de 2 años en la franja de Gaza de manera sistemática. El modelo de Gaza aplicado al sur del Líbano implica la invasión, la limpieza étnica y la anexión de aproximadamente un 10% del total del territorio libanés. Y es que eso ya lo habíamos visto la semana pasada, cómo empiezan a adueñarse también de ese territorio. Además que ya tienen una parte de Siria, es decir, al norte de Israel, conquistada, pero pues siempre ha sido, mejor dicho, lo estamos viendo en vivo y en directo. De lo que se trata esta vez es de un intento de anexión y colonización del territorio, por lo menos en la retórica oficial israelí. En pocas semanas Israel ha asesinado a más de 1000 libaneses y causado 1 millón de desplazamientos según la ONU mientras planea ocupar el sur del país. Es fundamental para el gobierno israelí ocupar el territorio sur del Líbano, vaciar el territorio para facilitar una posterior ocupación militar que, ojo, sería no solamente prolongada, sino que podría ser indefinida, tal y como se ha hecho con el Golán y los territorios palestinos ocupados desde 1967. Hay que recordar que este desplazamiento forzado que implica evacuar a toda la población de esta franja en el sur del Líbano constituye un crimen de guerra, una violación a los derechos humanos y, por supuesto, una forma de limpieza étnica. Además, ministros del gobierno israelí han amenazado con convertir Beirut en Gaza. Entre otras, el ministro que acaba de aparecer ahí fue el que dio trámite para que se aprobara en Israel la pena de muerte por horca para los palestinos, ni siquiera para los israelíes, sino se lo imponen a los palestinos. No debemos tomarnos estas declaraciones como mera retórica. Intentan anticipar y legitimar, por tanto también insensibilizar al mundo, a la opinión pública, con una violencia premeditada y deliberada que no distingue entre objetivos militares y objetivos civiles. Transformar a Dahiyya en Han Yunis significa hablar de tierra arrasada, de transformar una población libanesa en una montaña de escombros, con el supuesto objetivo de exterminar el foco de la resistencia libanesa, Hezbollah, que en Dahiyya, digamos, tiene uno de sus bastiones, pero está refiriéndose abiertamente a masacrar civiles. En ese sentido... Y discúlpeme, pero yo lo que digo siempre es, Israel todo el tiempo dice que está atacando a Hezbollah, que está atacando supuestamente al enemigo, pero no vemos en ninguno de los videos que nos muestran ninguna persona con armas, mejor dicho, que estuviera haciendo algo. Solo son civiles y como se dice, o como dicen estos expertos que entrevistan acá, este es un video de TRT en español, pues lo que están haciendo es destruir el Líbano para hacer exactamente lo mismo que en Gaza. Y es una tierra completamente destruida que al final ellos van a decir, es que nosotros la vamos a reconstruir, le vamos a dar un uso mejor y se la anexan. La estrategia a corto y medio plazo es la de usar una destrucción masiva para poder ir consumando una ocupación que garantice la extracción de recursos que interesan mucho a Israel, como es el caso de los recursos hídricos. Ya lo hizo la invasión territorial y posterior ocupación de 1982 en adelante, y también el tema del gas interesa mucho. Hay bolsas de gas en las costas libanesas del sur, por tanto son objetivos estratégicos que también están en el ojo de Israel.
Lo que parece evidente es que los métodos que Israel ha empleado en Gaza contra los palestinos son ahora los procedimientos militares estándar para otras zonas de la región, asesinando deliberadamente a civiles, expulsando a la población de sus tierras de manera forzosa y buscando ampliar sus fronteras. Israel se presenta ahora como una potencia regional que pretende expandirse a la luz del sueño del gran Israel, de Eretz Israel, que implicaría un territorio desde el Nilo hasta el Éufrates. Hay un objetivo ideológico del que mucha gente se olvida y es el de saciar las ansias maximalistas, redentoras del mesianismo israelí más radical, que es el que está representado en el gobierno neosionista fundamentalista israelí. Es decir, el de expandirse al máximo, el de maximalismo territorial de acuerdo al postulado ideológico de Smotrich, de Ben-Gvir y de todo el movimiento colono que está acechando también violentamente contra Cisjordania y no solamente contra Gaza y aparte el Líbano. Pues digamos, parecería en estas entrevistas que fuera mentira, pero ya lo vimos que lo dijo el mismo embajador de Estados Unidos en Israel. O sea, ya digamos no necesitamos más ratificaciones, sino que ellos mismos pues descaradamente lo dicen. Estas son las cifras, por ejemplo, de víctimas que van en el Líbano y son por los ataques incesantes todos los días de Israel. Van más de 2.000 personas fallecidas y eso pues es que se está todavía en medio de las negociaciones con Irán. Entonces dice por acá, en medio de las negociaciones de Irán y Estados Unidos y más de un mes después de la reanudación de guerra entre Israel y Hezbollah, los ataques israelíes en el Líbano han dejado más de 2.000 personas muertas desde el 2 de marzo, según el último balance difundido este sábado por el Ministerio de Salud libanés. Las autoridades sanitarias informaron de 2.020 muertos y 6.436 heridos en bombardeos registrados en distintas regiones del país. Entre las víctimas mortales hay 248 mujeres, 165 niños y 85 miembros del personal médico y de rescate. En este contexto, el miércoles se registró la jornada más mortífera desde el inicio de la guerra, según el balance oficial libanés. Una oleada de ataques israelí causó al menos 357 personas muertas en un solo día y más de 1.200 heridos. Estas sencillamente son pruebas de la devastación, el genocidio que ya está realizando también sobre el Líbano. Hay personas que todavía creen muy tristemente en Israel, ciegamente, solamente porque de pronto en la Biblia dice algo. Pero esto va más allá, de todo esas creencias, porque es antihumano, mejor dicho, lo que hacen ellos, con tal de apropiarse de los recursos del territorio y que mucha gente todavía lo esté celebrando. Finalmente, les voy a mostrar un video que hicieron la recreación y también lo presentan aquí en TRT y es lo que pasó con los niños, con las niñas, ese primer día de lanzamiento del comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Era una mañana soleada cualquiera para Samine, de 7 años. Ese día llegó a la escuela con un pañuelo nuevo que le había regalado su madre. Escuchaba atentamente a su profesora. Pero de pronto le invadió una extraña sensación. A miles de kilómetros, personas que nunca había conocido decidían su destino y el de casi 200 personas inocentes dentro de esa escuela. De repente, un estruendo agudo atravesó el cielo sobre la escuela. El 28 de febrero de 2026, un ataque aéreo contra la escuela de niñas Shaharat al-Tayyiba dejó 168 estudiantes y 14 profesoras muertas. Alrededor de un centenar de niñas más resultaron heridas. Estados Unidos niega su implicación en la tragedia, mientras que Israel ha calificado el ataque como un error.
Ahí están, esos son los datos. Claro que es una animación, pero pues es la muestra de lo que ha dejado esta guerra además azuzada, como decimos, por Benjamín Netanyahu y el sionismo. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, los invito a dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por estar conectados aquí con John Alex News y nos vemos en un próximo video aquí en el canal.